Es el siglo XXI, por lo cual la evolución del ser humano ha llevado a la apertura social y moral de nuevos estándares que en la antigüedad ni siquiera se podían tocar como tema de discusión. Uno de estos es la apertura a la diversidad. Ahora podemos ver, apreciar, cuestionarnos e incluso adentrarnos en cualquier movimiento o lucha social en busca de derechos humanos negados anteriormente a una minoría. Uno de estos es el movimiento LGBTQ+. Sin embargo, al ser una comunidad muy grande, tiende a haber confusiones descriptivas para aquellas personas que no son parte de esta, por lo cual hablaremos de la cultura queer, una de las ramas con más confusión y desinformación en cuanto a lo que abarca. Para empezar, ¿qué significa la palabra queer? Esta palabra es una expresión en inglés que literalmente significa raro, extraño y hasta excéntrico. Actualmente se utiliza para la definición de personas que no se rigen ni se categorizan en los estándares básicos de heterosexual y cisgénero. Pero, ¿cómo puede una palabra ofensiva ser la representación de una comunidad LGBT? Pues hablaremos de sus comienzos. Esta palabra inició siendo usada en el siglo XVI, la cual fue usada en la nobleza inglesa para desprestigiar y denigrar a los hombres con características femeninas y a las mujeres con características masculinas. Si de por sí la vestimenta en ese tiempo no tenía muchos estándares, para que alguien fuera llamado raro o extraño tenía que ver más con su personalidad. Fue usado así hasta finales del siglo XX. Fue entonces en los años 80 y 90 cuando la palabra tomó un giro de 180 grados. En estas décadas ocurrieron movimientos LGBT con motivo de defensa sobre los rumores de la transmisión del SIDA. La misma comunidad empezó a usar la ofensa como palabra a su favor, dando a entender que sí, eran raros, eran diferentes, excéntricos y que eso no significaba que contagiaran enfermedades o fueran personas hechas de maldad. Pero bueno, en estos momentos podemos pensar que es una palabra nueva para algo nuevo, pero no es así del todo. La palabra es contemporánea, pero las representaciones de personas que no se rigen en la heterosexualidad y cisgénero han estado desde antes de ponerle un nombre, desde antes de ponerlos en una categoría. Durante el Renacimiento podemos encontrar imágenes sobre temas que son retomados del arte clásico, pero claro, con nuevas perspectivas. Dentro de estos temas entran relatos mitológicos con algunas escenas que ahora podrían ser pensados como queer y sus representaciones han pasado a la historia de esa comunidad. Unos ejemplos definitivamente religiosos son las pinturas narrando los sucesos y acontecimientos sobre la mitología grecorromana. Y de entre todos los dioses, ¿quién es el personaje representado como heteroflexible? Sí, el culpable que el árbol genealógico griego sea tan extenso, el dios del rayo y rey del Olimpo, Zeus. Siendo el más importante, sus representaciones son vastas, y son en estas donde relatan su vida sexual con cualquier persona que existiera, sin importar si fueran de sexo femenino o masculino. Llegó a engañar y raptar a sus amantes para poder tener relaciones y satisfacer su apetito sexual, ignorando el qué pasará después de su acto. Sus amantes más conocidas son Danae, Io, Leda y Ganímedes, la mayoría siendo humanas de la nobleza, este último siendo un príncipe troyano. También hay otras representaciones con características queer en esta mitología, tales como la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría y la acción, representada con armadura y una lanza, y descrita como una mujer que no se dejaba engañar por cualquier hombre, estando siempre armada y alerta para cualquier momento, así como su fuerza inimaginable, estos siendo rasgos masculinos. Al igual que las ninfas, estas eran criaturas femeninas de origen en la naturaleza, mayormente representadas desnudas o con paños menores. Solían ser las amantes más recurrentes de los dioses mayores, pero también se relacionaban entre ellas, teniendo una sexualidad abierta y sin límites. Durante la Segunda Guerra Mundial, el tema de discriminación aumentó de una forma exponencial. Generalmente solo se habla de la persecución de judíos, pero también se buscaban cristianos, inmigrantes, políticos y homosexuales, ya que eran personas que no formaban parte de la idealización alemana. Estas personas eran recluidas en los conocidos campos de concentración y bueno, lo demás de la historia lo conocemos. Dentro de estos campos, las personas usaban un uniforme a rayas con parches que ayudaban a identificar sus crímenes. En el caso de las personas homosexuales, se utilizaba un parche de un triángulo rosa invertido. Este formó parte de la misma cultura de opresión hacia estas minorías. Durante mucho tiempo,
Este símbolo del triángulo rosa fue utilizado como una forma de discriminación hacia la comunidad, pero en los 60, con la lucha racial en Estados Unidos, la comunidad LGBT+ se empoderó y tomó el símbolo que una vez fue opresor como algo liberador. La comunidad, inspirada por los Black Panthers, formaron un colectivo llamado los Pink Panthers. Su símbolo era un triángulo rosa con una huella de pantera dentro. Esta es una forma más de cómo esta comunidad siempre ha sabido apropiarse las mismas imágenes usadas para la opresión y volverlas una parte del orgullo y la lucha social. En la actualidad, estas representaciones y movimientos queer son públicos y tienen un nombre, dejando ver incluso la diversidad dentro de la comunidad LGBTQ+, exponiendo que no solo las personas blancas y privilegiadas son parte de este movimiento, también las personas afroamericanas, discapacitadas, latinas, etc. La misma palabra queer podemos definirla como el conjunto de la diversidad no heterosexual ni cisgénero, por lo cual toda la comunidad LGBTQ+ es queer, si esa persona se quiere considerar así, ya que es la representación de lo extravagante y lo diferente, como somos todos en el mundo y como fuimos desde el inicio de la humanidad.